sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos, en esta pantalla que está compartida, vamos a ver los textos donde quedamos la vez pasada del estudio Marco. El Evangelio de Marco, entonces, estamos en el estudio número 53. Que Dios bendiga este estudio, entonces, que Dios nos llene su gracia, que Dios permita que lo que vamos a estudiar sea edificante para nosotros. Esto voy a hacerlo bien rápido. Sabemos que el autor es desconocido, se la teoría Marco, abarca del nacimiento, del bautismo de Jesús hasta su resurrección, y fue escrito en el año 60 a 70 después de Cristo, y es un evangelio sinóptico porque tiene paralelos, y hoy día vamos a hacer uso de uno de los paralelos. Entonces, leamos. Marcos 12, 18 al 27. Aquí ahora se enfrenta Jesús a un grupo que no es desconocido para él, que es un grupo de los saduceos. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermana se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esta no es una pregunta capciosa que pretende que Jesús cometa un error, pero es una pregunta intencionada. Va detrás de cómo desarticulo la creencia de la resurrección. Entonces, ellos están preguntando por algo que no les interesa, porque no creen. Entonces, ¿para qué la pregunta? Para poder afirmar sus doctrinas, sus teorías. Armaron todo un paquete en la pregunta, una historia para crear ese ambiente. Nosotros también armamos historia o creamos circunstancias para poder asegurarnos de que nuestro pensamiento, nuestra idea, todo el mundo lo acepte o imponerla. Eso es una de las cosas que debemos también preguntarnos, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo mismo. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios de la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Aquí, a todo esto, la respuesta está ligada, es un tema que yo no voy a entrar, pero necesito recordar eso. El propósito por el cual Dios estableció el matrimonio es ayuda idónea, es multiplicar y fructificar conforme a como Dios nos hizo, seres sexuados con capacidad de reproducirnos. Entonces, a partir de eso también hay que evaluar la respuesta. El propósito del matrimonio es ayuda idónea y según las palabras de la propia Biblia. Dice, haré ayuda idónea y después la orden de hasta dar fruto y multiplicarse. Entonces, cuando dice erráis ignorando las escrituras, y aquí viene lo que a continuación dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Y cómo son los ángeles que están en los cielos? Vamos a ver entonces. Hasta antes de la venida de Jesucristo, la posibilidad de que los muertos resucitaran era tema de veras especulaciones. Algunos creían, otros no. Ahí usted puede ver los fariseos tenían una creencia de la resurrección de los muertos y los saduceos que no, y otros grupos que no les interesaba. O sea, era un tema que no había ni una certeza.
eran pura especulación, ya que habían líderes religiosos que creían y defendían como una realidad que los muertos un día resucitarían, pero también había otros que no creían y negaban la resurrección de los muertos. Por eso el evangelio, la buena noticia, traía como punto principal la certeza que todos los muertos resucitarán. Eso es una esperanza súper importante para nosotros. Saber que nuestra vida, porque nosotros fuimos puestos por Dios en el alma, fuimos sellados en el alma con con un fuerte sello de inmortalidad. Nos cuesta pensar que vamos a dejar de existir. Nos cuesta creer que ya no vamos a ser más. Somos seres pensantes, más de alguna vez tomamos nuestro tiempo, pasamos nuestro momento pensando qué iba a ser de nosotros después que muramos. Después que uno empieza como a alejarse de esos temas, pero la muerte siempre es una preocupación permanente y no hay certeza. Usted estudia las diferentes religiones y hablan tal vez de un lugar posterior a la muerte, y un montón de requisitos para llegar a ella. El Evangelio de Jesucristo es la única visión espiritual que dice que la resurrección de los muertos, la vida eterna, más bien dicho, es algo que nosotros no lo ganamos por mérito, sino por fe. Es una llave tremendamente compleja, porque las personas se mueven por conveniencia. ¿Cuántas de las personas que, que van a dejarle una flor a una niñita o van a venerar a un santo creen realmente que ese santo tenga ese poder? ¿Y cuántas personas hacen eso por un rito religioso? Cumplir un rito que calma el alma. Los ritos religiosos tranquilizan la conciencia y le dan un sentido de haber hecho algo a las personas, porque los seres humanos tenemos la tendencia a querer ganarnos el cielo o hacer algo. Nos cuesta creer que no dependa de nosotros el tener una vida eterna. Le cuesta a las personas. Por eso la tendencia del ser humano es adorar a un palo, ofrecerle ofrenda, matar, todo eso, o sencillamente hacer mérito. Las personas que hacen algunas veces peregrinaje a ciertos lugares se sienten como cómodas, sangrando de las rodillas, o mutilando el cuerpo, o maltratando, porque sienten que están haciendo algo por su propio mérito. Entonces irrumpe el Evangelio de Jesucristo, diciendo aquí no hay mérito alguno en persona. Y muestra una llavecita que la pone, dijo, aquí tengo la llave para entrar al cielo. Y esa llave, el poder tomarla, de la llave en sí, es la fe. La fe dice, para poder tomar la llave es la fe. Y después de la fe viene qué es lo que es la llave, Jesucristo. Entonces irrumpe con algo completamente diferente, completamente que no tiene nada que ver con lo que el ser humano está acostumbrado. El ser humano está acostumbrado a querer ganarse el cielo. ¿Cómo me lo gano? ¿Qué hago para obtener? Entonces Jesús irrumpe con esta buena noticia. No hay mérito, no hay capacidad en que yo pueda ganarme el cielo. No me estoy ganando el cielo ni haciendo nada parecido. Entonces veamos, sigamos entonces. Y esa es la buena noticia que da el Evangelio. Vamos entonces. Esta buena noticia venía acompañada de un hecho de tremenda trascendencia. Algunos muertos resucitarían para vida eterna y otros para condenación eterna. O sea, Jesús aclara el panorama diciendo sí hay resurrección, o sea, va a atacarte, pero esta resurrección está ligada a algo que hasta ese instante no se creía tampoco. Va acompañada de que algunos van a la vida eterna y a otros van a la condenación eterna. Algunos muertos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Dios dijo que todo aquel que creyera en Jesucristo y su sacrificio, sus pecados le serán perdonados. Entonces, porque Jesucristo con su sacrificio había pagado por ellos. Por lo tanto, resucitaría para la vida o para vida eterna. Pero los que no creyeran morirán en sus pecados. Y eso es el punto básico. Porque dice que nosotros vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Y a la diferencia que el que creyó en Jesús, dice Dios que borra sus pecados, los tira al fondo mar y no se acuerda nunca más de ellos. Entonces la creencia es que Jesús a mí me libra del pecado, pero yo voy a ser
voy a ser llevado a juicio igual que el resto, y ahí voy a estar eximido o voy a salir inocente, no por mérito, sino porque no va a haber pecado atribuible a mí, porque Jesucristo los tomó y se los llevó. Pero aquellos que murieron sin Dios van a ser, llevan el peso de sus pecados y van a ser condenados por sus pecados. Entonces, esa noticia de la resurrección no es solamente un simple tema de la resurrección. Aquí hay más que eso. ¿Qué pasa? ¿Para qué resucitamos? ¿Todos vamos a resucitar igual? Jesucristo ya en otro momento habló del tema del infierno. Pero aquí está hablando de que sí hay resurrección y se refiere a los hijos de Dios en su resurrección. No habla del tema de los que van a ser condenados, porque no es el... Entonces, Marcos 12, 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaban diciendo, bueno, los saduceos, también conocidos como sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época contemporánea a Salomón. Por eso se llaman saduceos de Sadoc. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud. Mire la contradicción. Por lo que los saduceos pueden interpretarse como justos y rectos, así mismo. ¿Verdad? Flavio Josefo ha proporcionado la mayor información disponible sobre los saduceos. Escribió que era un grupo belicoso cuyos seguidores eran ricos y poderosos y que les consideraba grosero y que les consideraba grosero en sus interacciones sociales. Eran considerados unas personas desagradables y groseras. Sabemos también algo de ello por discusiones en el Talmud. Talmud es el libro paralelo que tienen los judíos, que un poquito más adelante me voy a referir a él. Dice, el corazón del judaísmo rabínico, eso es el libro Talmud. Fundamento en las enseñanzas religiosas del judaísmo de los fariseos. Entonces, los fariseos tenían fundadas muchas de sus enseñanzas también en estas cosas del Talmud. La Biblia aclara que este grupo, más que una secta religiosa, es un grupo político. Ellos eran los que mediaban entre los romanos y los israelitas para mantener la paz. Ellos eran los que, con el poder económico y con otras cosas más que tenían, ellos, porque habían ejercido junto a los sacerdotes el poder en Israel, ellos eran los mediadores que tenían con los romanos para mantener la paz. Entonces, actuaban como grupo político más que religioso, porque todo lo que decía con respecto a lo espiritual, no creían. Hay muchos hombres en el mundo que porque ahora, por ejemplo, es típico de la autoridad declararse agnóstico. O sea, no creen, no creen, o el agnóstico más que ese como que está duditativo, pero, y se declaran, o se declaran ateos. Entonces, y en muchas ocasiones esto genera una hipocresía muy grande, porque estos líderes, para caerle bien a las personas, participan en ceremonias religiosas, van a la iglesia, y detrás de todo se empiezan a burlar del Evangelio. El Evangelio es una esperanza, no solamente para el pobre, es esperanza para toda persona. Muchos de los seguidores de Cristo eran personas que tenían bastante dinero y eran ricos, y que con sus bienes sustentaban el Evangelio de Jesús, sustentaban la comida, porque Jesús no era un hombre que se dio lujo ni de esas cosas. Él vivía y dormía en cuanto lugar lo pillara. Entonces, si tenía que dormir en el campo, dormía en el campo. Por eso en un momento a los seguidores de Jesús que van a buscarlo le dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces un ministerio súper sencillo, de poco gasto, donde el medio de transporte era a los pies y donde lo básico era comer y ni siquiera gozaban de un lecho. Algunas veces eran recibidos por la casa de sus discípulos, pero el ministerio de Jesús no es un ministerio de grandes desembolsos económicos, no, es un ministerio sencillo, simple, pero aún así había gente que sustentaba. La Biblia dice que hay mujeres que con sus bienes sustentaban el ministerio de Jesucristo. ¿Y qué significa sustentarlo? Significa eso, que tuviera comida para comer, y agua para beber y las cosas básicas. Tal vez se dice que Jesucristo tuvo una túnica que era de una sola hechura y que con esa prácticamente vivió todo su ministerio. No era una persona que iba al almacenes para ir a comprarse ropa cada cierto tiempo. No, él
para ser el país de la época, porque, Dios no era una persona que estaba ahí constantemente mostrando ropa nueva, sino que era un ministerio relativamente de escasos recursos. No era un ministerio donde se gastaba. Ahora, perdón que me tome este paréntesis, pero eso contrasta mucho con las ambiciones de las personas, que ha llegado al corazón de los creyentes. Los creyentes ya no están contentos de que Dios los bendiga con lo que tienen y no son agradecidos. La ambición de no más. Y esto ha producido un efecto en el mundo terrible que ha llevado a que la corrupción se institucionalice. De tal manera que tenemos muchas personas a distintos niveles que por obtención de dinero, obtención de recursos, para satisfacer no necesidades básicas, sino los deseos personales de lo que regula todo tipo de cosas. Y es triste cuando los líderes religiosos hacen eso. Y usan la palabra de Dios para tener como amenazada a la gente, para obtener de ella beneficios económicos. No, no, no. Cada creyente por eso, y yo no culpo tanto a esos líderes religiosos, sino que la Biblia fue puesta en manos de todo creyente, mucha gente murió, mucha gente sufrió para que la Biblia estuviera a disposición de todos los creyentes. Y toda esta gente que se deja engañar no lee la Biblia, no le interesa leer la Biblia para darse cuenta. Por eso la Biblia dice claramente, dice, considerad cuál ha sido el ejemplo de vuestros líderes o pastores e imitar su fe. Y si su ejemplo no es lo que corresponde, tú no tienes por qué considerar un guía espiritual. Si su vida no se ajusta a la escritura, no, ¿verdad? Nuestro patrón de andar en la vida es Jesucristo, y Jesucristo fue un hombre relativamente sencillo, usó sus pies como medio de transporte y no andaba demandándole a nadie, oye, susténtame, oye, dame. Él tenía una dependencia absoluta de Dios, ¿ah? Y tenía lo suficiente para realizar su ministerio. Mire, hermano, es algo así como tan simple como esto, y él lo entiende. Dios no le va a dar lo que usted quiere, Dios le va a dar lo que usted necesita. Y los ministerios, y Dios le va a facilitar para su desarrollo, para cumplir el propósito suyo en la vida, lo que usted necesita. Ni menos ni más. Muchas veces hay personas que en esa ambición, como dice Jesús, pero tan clara, en esa ambición de tener más recursos, de tener más cosas, terminan siendo esclavos de las cosas. Porque si usted tiene más y no es un buen administrador y no confía o no tiene que le ayude, derechamente usted va a estar viviendo, cuidando sus intereses, cuidando su dinero, cuidando su riqueza. Mientras más tenga, más tiempo le va a tomar en eso. Por eso, por eso Jesús dice, vamos a dar lo que usted necesita. Y cuando Jesús comienda a los 12 para ir a realizar la tarea y comienza a los 70, les da lo que necesitan para realizar la tarea. Y les dice, van a llegar a ciertos lugares y en las casas, y en esas casas ustedes van a recibir lo que necesitan, lo justo y necesario. Y listo. Porque si no, entonces ahí es a donde Jesús plantea en forma brillante el servir a dos señores. Nadie puede servir a la riqueza, porque las riquezas demandan tiempo. Demandan tiempo. Ahora, ser rico es malo, no. Hay personas que saben administrar su riqueza para los propósitos de Dios y por tanto no viven esclavos de ella. Veamos entonces. En Marcos 12, 18 al 26 vamos a seguir. Nuestro maestro Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección de la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Wow. Ellos están hablando de algo muy cierto. Ellos están hablando de algo muy cierto. Él dice, bueno, si esto se prolonga más allá de la muerte, ¿qué va a ser? ¿De dónde? ¿De quién va a ser mujer la persona? Porque es una pregunta que nos está escapando a una
a una realidad. Ellos están planteando una lógica, muy lógica. O sea, si hubiera resurrección de los muertos, bueno, ¿de quién va a ser la esposa? Entonces están planteando algo muy, muy cierto. Entonces veamos lo que dice Jesús. Esta pregunta hecha por los fariseos, perdón, ahí me equivoqué yo, saduceos, no es una pregunta capciosa, pero sí intencionada. Es decir, una pregunta que tenga una respuesta esperada y única. Ellos están esperando una respuesta. Los saduceos le hacen este relato a Jesucristo, pretendiendo ejemplificar una respuesta que haga inconsistente la creencia sobre la resurrección. Claro, la pregunta dice es inconsistente. Oye, esto después que resuciten va a ser lotería. ¿O a quién querías más tú? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo? ¿Con quién te vas a quedar? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas importantes. Ignorar las escrituras e ignorar el poder de Dios. Jesucristo muestra claramente el origen de todas las creencias erróneas sobre Dios y su mandamiento. ¿Cuál es el origen de todas las creencias erróneas de Dios y los mandamientos? La ignorancia de las escrituras, es decir, de la Biblia. Cuando no se busca la respuesta en las escrituras inspiradas por Dios, sino en la tradición, los principios que se sostienen están alejados de Dios y sus leyes. Hay personas que viven por tradición. Mucha gente vive por tradición. No importa si esta tradición es evangélica, católica o cualquier cosa. Tradición, tradición. Cuando tú vives por tradición y no por las escrituras, cuando tú no te aseguras que tu estilo de vida esté muy ligado a las enseñanzas de Jesucristo, a su ley y mandamiento, a estas personas no les interesa. Y ahí vamos a ver por qué. La principal fuente de guía que tenían los saduceos era el Talmud, principalmente el de Babilonia, porque ahí se generó este asunto del Talmud. ¿De qué diferencia hay entre el Talmud? ¿Qué es lo que es el Talmud y qué es lo que es la Tanaj? Ahí tiene dos portadas de estos libros. Dice el Talmud, que se originó principalmente en Babilonia, contenía todas las tradiciones rabínicas, tradiciones orales, que se fueron escritas. La Torá corresponde a lo que conocemos como Pentateuco, los 5 primeros libros. Eso le llama la Torá a los judíos. Y el Tanaj corresponde a como nosotros conocemos el Antiguo, como Antiguo Testamento. Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento es el Tanaj. Componía lo que Jesucristo llama escritura. Lo que Jesucristo llama escritura es el Tanaj. El Talmud es otro libro. Es un libro de tradiciones rabínicas, interpretaciones rabínicas y otras cosas más. Dice, sin embargo, para los saduceos y algunos judíos, el Talmud, que contiene cosas de muy dudoso origen y hasta contraponen a la escritura, tiene una más importancia que las escrituras, las cuales decir ignorar. Usted ha oído hablar de la palabra cábala. Bueno, el Talmud habla de la cábala, no como lo ven las personas que dicen una cábala, yo entro al camarín y pongo la foto de mi mamá y esa es la cábala que tengo. No es una suerte de ceremonia pseudo religiosa. No, la cábala es la cábala judía, es una serie de cosas de costumbres o de ritos que se hacen eh, para, para obtener ciertas cosas. De hecho, eh, los judíos relatan sobre la primera esposa, en el Talmud se habla muchas veces de la primera esposa de Adán, que no fue Eva, sino Lilith, y ahí se genera toda una creencia. Bueno, estas personas tenían una creencia en el Talmud. Entonces, cuando Jesús dice que honran más las tradiciones, que eran tradiciones rabínicas, está hablando de todas estas cosas, que alguien algún día, en un momento dado, que eran orales, pasaron a ser escritas en este libro Talmud. El Talmud no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia judía se llama Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Tanaj, eso que está arriba, en la foto que está arriba, Tanaj es el Antiguo Testamento judío. Donde está lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento es el Tanaj. Pero paralelamente a eso hay un libro de tradiciones judías sobre el cual que se llama el Talmud. Ese libro tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Alguna de ellas. Pero que los judíos siguen muy directamente. Entonces, los saduceos y algunos fariseos tenían eran muy influenciados por esta Talmud. Entonces, cuando Jesús dice
que erráis porque ignoráis las escrituras, es porque no se preocupan de leer el Tanakh, sino que estaban más preocupados de seguir las tradiciones, porque son tradiciones de conveniencia. Hay un montón de historietas y cositas que se relatan en eso. Por otro lado, también ignoran el poder de Dios, porque no le conocen realmente y no tienen una relación con Él. Los saduceos no conocen el poder de Dios, porque viven sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, por lo cual no se les revelará. Dios no se le va a dar, porque Dios no se le va a revelar. Nosotros necesitamos que Dios se nos revele, que se nos dé a conocer, de la misma manera que se le dio a conocer al pueblo egipcio, perdón, al pueblo de Dios en Egipto, que se le dio a conocer en el desierto, que donde Dios empezó a tener nombre, Jehová mi estandarte, Jehová Nisi, Jehová mi proveedor, Jehová Jireh, y así, varios nombres que fueron dándose a Dios de esta experiencia personal. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su experiencia con Dios? ¿Qué puede decir usted de lo que ha sido su experiencia con Dios? Dios ha sido su proveedor, Dios ha sido su sostenedor en los tiempos de angustia, Dios le ha tenido misericordia y le ha librado de la muerte. ¿Cuál ha sido su experiencia con Dios? Porque esa experiencia con Dios marca nuestra vida y nos marca en todo sentido. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia que usted tiene con el Señor? ¿De qué manera esa experiencia que usted tiene con Dios le está mostrando quién es el Señor? Nosotros vivimos bajo experiencias personales. Lamentablemente muchos creyentes, cuando hablan o cuando se dirigen, hablan de lo que Dios ha hecho por otras personas o hablan de lo que Dios ha hecho por los personajes de la Biblia. La Biblia es un libro que a nosotros nos encamina en la doctrina del Señor y nos muestra y nos relata lo que ha hecho Dios en el mundo como para que nosotros despertemos fe. Pero todo hombre debe tener una experiencia con Dios, una experiencia personal. Y esta experiencia no tiene por qué ser extraña, ni mística o lo que la gente llama extraordinaria, fuera de lo ordinario. Puede ser una experiencia íntima, puede ser una experiencia que usted sabe que Dios está ahí en esa experiencia. Entonces, estas personas que tenían una experiencia con Dios eran personas que yo los conocí también, este tipo de gente en la iglesia, que, como dice, no cree, participan en lo religioso, pero no creen en Dios. No creen en Dios. Entonces, Marcos 12:25 lo dice, porque cuando resuciten los de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído que el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. La primera gran revelación en la respuesta de Jesucristo es sobre la condición de vida después de la muerte, donde los pactos terrenales ya no tienen validez. Y aunque el amor entre un hombre y una mujer sea muchos sentimientos y emocional, no traspasará la muerte. Punto. Esa cosa se termina aquí, y aunque sean lindas las canciones, aunque sean lindos los poemas, y aunque sean lindas las intenciones, te amaré eternamente, mi amor irá más allá de la muerte, mentira. Eso, o sea, el amor como amor sí, estoy hablando del amor de pareja, eso se termina, no traspasa la barrera de la muerte. Por lo tanto, ahí se desmorona todo el argumento, porque cuando se mueran, ya no va a haber matrimonio. La gente, hermano, sobre nuestra vida después de la muerte, no tenemos idea cómo va a ser. Pero las personas tratan en la mente de extrapolar, llevar más allá mi vida, lo bueno de mi vida terrenal, lo que me gusta de mi vida terrenal, para que eso se replique en el cielo. O sea, lo bueno, el cielo para algunas personas es lo bueno que tienen acá va a llevarse al cielo. Eso no es así. La primera gran verdad que dice Jesucristo es que los pactos terrenales, con respecto al matrimonio, y tal vez otros pactos que se haya hecho de alguna manera,
son de este mundo y se termina con la muerte. El matrimonio se termina en este mundo. Desde ya los fariseos tienen razón al decir que la ley al autorizar al viudo o viuda para volver a contraer el matrimonio, y si el matrimonio traspasase la barrera de la muerte, habría un gran problema para establecer qué pareja se mantendría. Pero no es un problema. Jesús dice, esto para aquí. Y rey ignorando las escrituras. Es lo primero. El matrimonio, chao. Aunque usted le gusten las canciones de después de la muerte y todo, eso se termina. Lo segundo es que el nacer como hombre y mujer es una condición de este mundo para cumplir un rol y un determinado propósito en esta vida. Sin embargo, Jesucristo enseña que en la resurrección seremos asexuados, semejantes como lo son los ángeles de Dios. O sea, eso está enseñando. Dice, primero que dice, y rey no anda la escritura porque no se casan ni se dan en casamiento. Ya, se terminó. El casamiento es una cuestión de este mundo y el pacto se termina con la muerte. Después, en nuestro nuevo cuerpo, en nuestra nueva resurrección, nosotros seremos como los ángeles del cielo. Y con respecto a eso, los ángeles son asexuados. No se habla de ángeles mujeres, ni se habla de ángeles varones. Se habla de ángeles. Los ángeles toman forma humana. Normalmente se les pinta con alitas y normalmente hay unos que ponen ángeles con forma de mujer, otros ángeles con forma de hombre, y son todas imaginaciones del ser humano, pero no sabemos físicamente cómo es el cuerpo de los ángeles. Sabemos que el cuerpo de los ángeles tiene capacidad de tomar distintas formas, porque, porque vienen a la tierra como seres humanos también y se le presentan a los hombres como seres humanos. Y la Biblia está con eso. Entonces, dice la Biblia, primero, el matrimonio se termina con la muerte. No hay para allá. No sigue las parejas para allá. Segundo, que Dios nos va a dar un cuerpo donde vamos a ser como los ángeles. Y lo tercero dice que después de la resurrección de los muertos ya no habrá más muerte, lo que confirma la promesa de la vida eterna. Una realidad que debemos tener presente es que la resurrección de los muertos es para todos los hombres. Y el existir para siempre es también para todos los hombres. Todos. Todos los hombres van a resucitar. Todos los hombres. Cuando hablo de hombre, hablo de genérico. Hombre y mujer. Todos los seres humanos van a volver a resucitar. Sino que algunos tendrán, dice, pero no todos tendrán vida eterna. Sino que algunos tendrán condenación eterna. Todos resucitan y todos serán eternos, pero unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Entonces, tres elementos Jesús aclara en su brillante respuesta. Primero, el casamiento de este mundo no es del mundo, no sigue después de la muerte. El matrimonio se termina con la muerte. Segundo, vamos a ser como los ángeles de Dios, seres asexuados y que vamos a servir a Dios en lo que Él nos ponga a servir en este nuevo mundo que nos va, por lo cual nos está preparando. Porque toda la vida en la tierra, según el apóstol Pablo, y yo también creo en eso, es una vida temporal, nos está preparando para la vida eterna. Aquí es donde estamos demostrando si bajo cualquier condición somos fieles a Dios, aquí es donde vamos a crecer en carácter, aquí es donde vamos a enfrentar circunstancias, aquí es donde estamos viviendo una vida que nos prepara para la vida eterna. Y lo otro que, un paréntesis que también me gustaría hacer, firme. Sus hijos no son suyos. Mis hijos no son míos. Dios los creó. Dios los dio y se los entregó a usted como administrador. Ellos pueden haber nacido en cualquier lugar porque son un alma viviente, un alma. Por lo tanto, usted no puede sentir que son dueños. Cuando venga la resurrección, a cada uno de nosotros se nos dio la posibilidad de nacer teniendo un padre y teniendo una madre y teniendo antepasados. Se nos dio, y también siendo algunos, no todos, pero algunos tienen la posibilidad de ser padres o madres, ¿verdad? Y se les dio la oportunidad. Pero eso es una cuestión circunstancial, coyuntural, pero las almas le pertenecen a Dios y van a volver a Dios. El espíritu vuelve a Dios y las almas van a tener que presentarse ante Dios para eso. O sea, los seres humanos fuimos puestos en este mundo en condiciones específicas para crecimiento. Los hijos deben aprender lo que es la obediencia y no la rebeldía, y porque así como obedecen a los padres terrenales, tendrán que aprender a obedecer a Dios
Y el que no lo hace no va a tener cabida en la vida eterna. Así de simple. El que no. Y los padres van a tener que aprender a manejar autoridad y saber cómo llevar la autoridad y aprender en esta tierra lo que significa eso, porque cuando Dios le asigne alguna cosa arriba, tienen que estar preparados para eso. Porque habló el apóstol Pablo claramente que no todos llegarán a los mismos niveles y que Jesús es claro en decir, a este que administraba esto, buen siervo fiel, te daré más y te pondré por sobre más ciudades. Bueno, ¿qué está hablando eso? ¿Qué está hablando Dios? Que la resurrección de los muertos, según en lo que hayamos crecido aquí, se nos van a asignar también responsabilidades. Todo esta tierra, por donde usted lo mira, la enseñanza de Jesús, cuando usted mira la enseñanza de Jesús, apunta seriamente a decir que Dios nos está preparando en esta tierra para lo que viene. Nos está preparando en esta tierra, en carácter, en visión, en amor, en aprender a adorar, en aprender a ser un discípulo, en aprender a ser como Cristo, en aprender el compañerismo, a amarnos uno a otro, porque vamos a vivir junto al Señor todos y vamos a tener que compartir y tenemos que aprender eso. Entonces, no todos los van a necesitar para la vida eterna, sino algunos. La vida eterna la da Jesucristo al que cree en Él. Jesucristo termina afirmando que cuando Dios se presenta como el Dios de aquellos que alguna vez citaron por esta tierra, está afirmando que están vivos, porque Él no es Dios de muertos. O sea, cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios está vivo. Dios está diciendo que las personas que murieron no están muertas, no están desaparecidas ni dejaron de existir, están vivas en otra condición. Y usted cuando muera, usted tiene que tener la certeza. Por eso esta palabra que está dando Dios aquí, el Señor aquí, es la gran palabra que me libra del temor eterno a la muerte, del temor inmenso que en esta tierra desarrolla la gente a la muerte. Un creyente siempre debe ver la muerte como la esperanza, no como el término. Un creyente tiene que tomar las palabras de Jesús y creerlas. Esto no se termina aquí, sino que comienza aquí. Eso es lo que debe tener. Entonces va a poder vivir la vida sin ese temor permanente a la muerte. Va a poder vivir la vida en la tranquilidad y va a poder desarrollar lo que la Biblia llama el ministerio y no va a ser un cobarde, porque no puede, la persona que viven esclava a la muerte, terminan no cumpliendo los propósitos de Dios y la Biblia dice que un cobarde va a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a entender las cosas sobre que Jesús al momento de morir nos va a resucitar. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por favor, la palabra vivida no tiene nada que ver con resurrección. Vida es vida abundante, vida de Dios. Por eso yo separé aquí y dije, vamos a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Me gustaría analizar un poquito más esto. Este último texto es un paralelo, porque aquí aporta otro antecedente interesante. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, este es el paralelo de Lucas, una parte del paralelo, no está todo. Entonces dice Lucas 20, 34, 38. Entonces respondió Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, de este siglo, de este mundo, de acá, de acá. Y es Jesús aclaró y decir, el matrimonio es de este siglo, es de este mundo, es de acá. Más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Interesante. Los que fueron tenidos por dignos. ¿Quiénes son aquellos que son dignos de alcanzar la resurrección para la vida eterna? ¿Quiénes son los dignos? La dignidad o aquellos que Dios toma tiene que ver con la dignidad de Jesucristo. Aquellos que son tenidos por dignos, todos aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio de Jesús, lo han tomado para sí, lo han hecho propio en su vida y caminan conforme a eso, en la fe en Jesucristo. La fe es mucho más que una creencia, la fe es una acción. Hay actos de fe, movimientos de fe. Por eso Hebreo habla y asocia la fe con acciones. Dice, por la fe, por la fe, por la fe, ¿verdad? Y dice, por la fe, esta acción.
La fe sin obra es muerta. No existe, no hay fe. Y no tiene que ver con obra de caridad, no. La fe acompañada de obra, la fe acompañada de creerle a Dios. Cuando Dios me dice algo, yo le creo a Dios, le creo en su palabra. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cuál es mi obra de fe? ¿Dónde está mi obra de fe? Mi obra de fe es re simple. Mi obra de fe es caminar bajo los principios divinos, creerle a Dios. La fe sin obra es muerta. Entonces, los que fueron tenidos por dignos, aquí dice dignos, entonces, no se dan en casamiento, dice, resucitarán, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, dice, han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Falta una N, todos viven. Y es verdad, eso es, cuando Dios se refiere, están vivos. Y es lo que nosotros tenemos que aprender y entender. Rescato eso ahora para nuestras vidas. Este es un punto crucial. Dejémonos de fantasías y de salirnos de la palabra de Dios. Las cosas tienen un límite, el matrimonio tiene un límite aquí en la tierra y se termina. No esperemos, no sigamos tratando de crearnos un cielo a base de nuestras expectativas personales de lo que nos gustaría. No sé, nos vamos a armar un cielo, vamos a creer la palabra de Dios. Entonces, no hay matrimonio después de la muerte y vamos a ser como los ángeles, o sea, asexuados y no hay más. Déjese de estar pensando románticamente, entre comillas, de que esto va más allá. No, eso se acaba aquí. Amame con intensidad acá, y amar significa desear el bien del otro, procurar lo mejor, pero no esté viviendo eso, porque si no entorpece los propósitos de Dios de entender que nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Así que dejo eso acá. Eh, espero, bueno, eso es el estudio el estudio número 53 y lo dejamos hasta acá.